Excelente. Bueno, pues estamos ya no sé ni cuántas series llevamos hablando del Espíritu Santo, pero llevamos muchos meses hablando de esto. Y es la tercera serie del Espíritu Santo y las que faltan. Hoy el tema es el Espíritu Santo y la palabra, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y como les he venido repitiendo constantemente, semana tras semana, estamos profundizando en el estudio de la persona y la obra del Espíritu Santo, porque muchas veces la perspectiva que se tiene del Espíritu Santo tiene que ver solamente con cuestiones de misticismo, con manifestaciones sobrenaturales en las cuales creo que son reales, pero muchas veces nos vamos solo sobre eso, ¿no? Otras veces emociones desmedidas, otras veces pueden ser muchas cosas, pero algo que hemos aprendido durante todas estas semanas, ya llevamos varios meses estudiando la persona del Espíritu Santo y su obra, es que es mucho más profundo de lo que nosotros estábamos imaginando. Y la obra principal del Espíritu Santo, lo primero que siempre debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo va a hacer, lo primero, la prioridad del Espíritu Santo, no dicho por mí, sino dicho por Jesús, es que el trabajo del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo. Ese es su principal trabajo: testificar, mostrar, revelar al Hijo de Dios. Aquí podemos ahorita echar rayos y centellas, luces, echar humo, cantar, dar vueltas de carro. Julio se puede lanzar hacia la gente. Pueden pasar muchas cosas, gente se puede caer, levantarse, volverse a caer. Podemos hacer muchas cosas, milagros, sanidades, hablar en lenguas, hacer todas estas cosas. Si nada de eso revela a Cristo, entonces la obra primaria del Espíritu Santo no se está cumpliendo. Porque Jesús dijo: Él vendrá y dará testimonio de mí. Así que lo primero que el Espíritu quiere hacer es dar testimonio, revelar quién es el Hijo en nuestras vidas. Y lo segundo es formarlo en nosotros, formar al Hijo en nosotros. Todo lo demás es bueno, es útil, es bendición, pero sin esta base, entonces esto se puede desmedir y volver una locura. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuál es la relación entre el Espíritu Santo y la Biblia. La importancia de la relación entre el Espíritu Santo y la Biblia. ¿Por qué es necesaria la Biblia revelada por el Espíritu Santo, y por qué es necesario el Espíritu Santo para poder tener la revelación de la palabra? Y esto es importante porque cada uno de nosotros necesitamos conocer más a Cristo, y la única fuente segura que tenemos de enseñanza es la palabra de Dios. Y entonces cuando una persona se desvía de la palabra y se alimenta de cosas de fe que son más palabras de personas que de la palabra, podrían perderse muchas cosas del mensaje y diluirse muchas cosas que son verdad y terminar siendo medias verdades y cosas un poco raras. Entonces es importante que nosotros el día de hoy podamos tener muy claro la relación entre el Espíritu Santo y la palabra. ¿Alguien está conmigo aquí esta tarde? Ok. Escuchen esta introducción. Podemos tener una Biblia y no ver a Cristo. Podemos leerla todos los días, conocer versículos, estudiar doctrina e incluso enseñar correctamente, y sin embargo quedarnos solamente con información. Pero también podemos caer en el extremo contrario, buscar experiencias, revelaciones y palabras espirituales desconectadas de la Escritura. La Biblia no nos obliga a escoger entre palabra o espíritu. Necesitamos ambos, porque el Espíritu que habita en nosotros es el mismo que inspiró la palabra, y ambos tienen un propósito: revelarnos a Cristo y hacer su vida una realidad en nosotros. Entonces con eso vamos a empezar. Quiero que vaya conmigo, que lo lea conmigo, va a aparecer en la pantalla. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice lo siguiente: sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Ninguna parte de la palabra de la Escritura ha sido inspirada por hombres. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Yo sé que muchos de ustedes saben eso, lo han escuchado, por eso se le llama a la Biblia la palabra de Dios. Fue inspirada, pero quizás muchas personas tengan cuestionamientos, y no solamente hablo de personas que probablemente no vayan a una iglesia o no profesen una religión, sino hablo inclusive de creyentes. Muchos creyentes, muchas personas que creen en Dios, no necesariamente creen que lo que está escrito en la palabra sea verdad.
Y algún pastor inteligentemente dijo lo siguiente, que solamente creemos la parte de la palabra, la parte de la Biblia que ponemos en práctica. Lo que yo no pongo en práctica de la Biblia y lo cuestiono es algo que no creo. Ahora, la Biblia tampoco me dice que yo tengo que venir y no usar la inteligencia ni el criterio para leerla. Más bien lo que la Biblia enseña es que yo puedo hacer eso, puedo utilizar mi criterio y la inteligencia, pero eso no es suficiente para que la Biblia me revele lo que realmente quiere revelarme. Necesito que el Espíritu Santo me revele lo que Él mismo escribió y por qué lo escribió. Y por eso la Biblia y el Espíritu Santo son interdependientes. No puede estar una experiencia espiritual verdadera del Espíritu Santo alejada de la verdad de la palabra, y tampoco puede estar una enseñanza doctrinalmente justificada sin la revelación del Espíritu Santo. Se necesitan ambas cosas, o más bien necesitamos la palabra y a la persona del Espíritu Santo en nosotros. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Entonces, partimos del hecho, el punto número 1 es que el Espíritu Santo es quien nos dio la palabra. ¿Quién nos dio la palabra de Dios? La Biblia nos la dio Él. El Espíritu Santo es quien te dio la Biblia que tú tienes en casa. Esa Biblia que tú tienes en tu teléfono, en tus dispositivos, la inspiró Él para que esté cerca de nosotros. Me encanta, hay muchas personas que bueno, yo respeto eso, que consideran que si leemos la Biblia de forma digital como que no tiene el mismo peso. Pero realmente lo que hace la diferencia no es si es digital o es de papel. Lo que hace la diferencia es que yo logre comprender lo que está escrito. Porque yo puedo traer la Biblia, la última Biblia de estudio, ¿no? Con todas las referencias, y traer una pasta de piel tallada por artesanos de no sé dónde, con hilo de oro en la orilla, el marco de la Biblia, y no entender nada de lo que está escrito. Es igual. Es exactamente igual. Entonces la Biblia que tú y yo tenemos físicamente como esta o digitalmente nos fue dada por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo la inspiró es porque Él tenía un objetivo que Él desea que se alcance. Él quiere que ese objetivo se cumpla. Por eso nos dio esta palabra. ¿Están conmigo aquí? Entonces la Biblia no es simplemente el registro de hombres intentando comprender a Dios. Su origen es divino. Dios decidió revelarse y el Espíritu Santo tomó hombres reales con personalidades, vocabularios, culturas y circunstancias diferentes para comunicar su verdad. Esto establece desde el principio una relación inseparable. El Espíritu Santo nunca estará en conflicto con la palabra que Él mismo inspiró. El Espíritu Santo jamás tendrá un conflicto con la Biblia porque Él la inspiró. Entonces Él no se va a contradecir. Ahora, la forma en la que fue escrita la Biblia es algo brutalmente especial, porque la Biblia fue escrita por cerca de 40 hombres en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes distintos, en diferentes tiempos, en generaciones completamente distintas, y de repente empezamos a darnos cuenta que toda la Biblia tiene una hilación, y toda la Biblia tiene un objetivo, y toda la Biblia tiene un centro. Todo lo que está escrito llega hacia una persona. ¿Quién es esa persona? Jesús. Todo lo escrito apunta hacia una sola persona. ¿Quién es? Cristo. Ahí es donde apunta todo. Entonces hay una imagen que quiero que pongan, muchachos, a ver si la pueden poner allí. Es una imagen que ha estado circulando en internet. Esta la hizo un pastor. Parece un arco iris, un dibujo así como de primaria. Pero lo interesante de esta imagen es que esas líneas que nosotros vemos allí, que parecen un arco iris, no son otra cosa más que todas las citas bíblicas que se conectan entre sí. No hay otro libro como este. Génesis, Apocalipsis, y vemos todas las líneas. Los colores determinan temas, determinan circunstancias temáticas que pueden ser, por ejemplo, de perdón, redención, Espíritu Santo, muchas cosas, y todo está interconectado. Solamente observen esto. Vean, esto lo hizo un pastor y el tiempo que él se llevó haciendo este estudio fue muchísimo. Pero logren ver la interconexión que hay en toda la Biblia. Cuando alguien dice, ¿cómo sabemos que la Biblia está inspirada por Dios? A mí se me hace que fue inspirada por hombres. ¿Cómo 40 hombres se pueden poner de acuerdo en diferentes generaciones, en 3 idiomas distintos, en 3 continentes diferentes para que pase esto? Es improbable. Podrían coincidir algunas cosas, pero esto, cómo está entrelazado absolutamente todo. Y lo curioso es que todas esas interconexiones que hay allí conectan a una sola verdad.
apuntan a una sola persona, a Jesús. Así que la Biblia tiene un fundamento donde la Biblia, o sea, cuando alguien critica la Biblia, Dios no se ofende. Dios no es como nosotros, no tiene la piel delgada, Él no se ofende. Cuando alguien critica la Biblia y luego Dios levanta hombres de ciencia, pastores, estudiosos, que empiezan a sacar formas de comprobar la veracidad de la Biblia, Dios está con calma en su corazón, con paz en su corazón, sabiendo que Él va a dar testimonio de sí mismo y que Él mismo defiende su palabra. Entonces de repente aparece esto, ¿sí? Aparece todas estas cosas, cómo se conectan todos los profetas menores, los profetas mayores, los libros históricos, los libros proféticos, los libros de revelación, todo Apocalipsis, el inicio, Génesis, todas estas cosas, cómo se interconectan. Y Dios dice, yo en el momento adecuado daré testimonio de mi propia palabra. Y el que duda de mi palabra se dará cuenta que no tiene de qué dudar. La persona espiritual, el hombre espiritual, todo lo discierne espiritualmente, pero el hombre carnal no. El hombre carnal, tú le puedes poner todo esto y aún así va a decir, para mí eso no es suficiente, ¿no? Porque su orgullo y su soberbia le hace pensar que es más inteligente que Dios. Y puedes traer muchas cosas enfrente de él y la persona no lo va a ver. Esto es solo una prueba de cómo luce la conexión bíblica. No sé si les parezca asombroso, pero a mí me parece hermoso y asombroso. Me encantó el detalle que usó este pastor, el tener intencionalmente los colores, este tipo de colores, y conectarlo como un tipo de arco, como haciendo referencia al arco iris de la promesa que Dios habló en Génesis. Todas estas cosas es increíblemente, es una belleza. Como toda la Biblia se respalda a sí misma. Entonces esto no lo olviden, guarden esa imagen en su mente. ¿Están conmigo? Ahora, no podemos separar al espíritu de la palabra. La palabra sin dependencia del espíritu va a traer problemas. Podemos convertir la Biblia en información, doctrina, argumentos y conocimiento teológico. Todo puede ser correcto y aún así no producir vida. Hay mucha gente que habla de la palabra de Dios, hay muchas personas que tienen conocimiento bíblico, histórico, geográfico, literario, te pueden hablar muchas cosas. Por ahí hay un historiador mexicano que se ha puesto de moda en los últimos 3 años y él habla acerca de la Biblia, pero cuando tú lo escuchas, él habla acerca de conocimiento humano. Él habla acerca de contexto histórico, contexto geográfico, contexto literario, muchas cosas, pero te das cuenta a leguas que no tiene la revelación del Espíritu Santo. Es mero conocimiento. Cuando yo separo la Biblia de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarme a través de la palabra, yo lo que voy a ver son letras. Solo voy a ver letras. La mayoría de ellas ni siquiera las voy a entender. No sé cuántos hemos pasado por allí y de repente mejor brincas el capítulo porque dices no estoy entendiendo nada, ¿no? Mejor brinco y mejor me voy a una historia ya conocida, ¿no? Donde Jesús dice, la multiplicación de los peces. Entonces me voy para allá porque es más sencillo entender ese milagro, aunque ese milagro tiene de fondo muchas cosas. Pero así somos a veces, como que vamos tratando de buscar simplificar y en lugar de simplificar nos volvemos simplistas. Gente que va buscando cosas sencillas. Yo no debo separar al espíritu de la palabra. Cada vez que yo abro la palabra, debo depender del Espíritu Santo. El otro punto es que el espíritu sin palabra también nos mete en problemas, ¿no? Porque podemos comenzar a llamar espiritual emociones, pongan atención en esto. Tú puedes llamar sentires de Dios cosas que tú sientes. No vienen de Dios. Pero decimos cosas como sentí de Dios. Es que yo sentí de Dios. Pues sigue sintiendo, ¿no? El tema es que muchos de tus sentires no van de la mano con la verdad. Vas a tomar decisiones con base en eso y allá adelante te vas a dar cuenta que hay que dar vuelta en U. Hay que dar vuelta en U porque te fuiste chueco. Mis sentires no necesariamente vienen del Espíritu Santo. En el grupo en casa el viernes mencionábamos esto. Yo les decía, yo he escuchado a personas decir cosas como esto y no lo digo en un tema de crítica, sino en un tema de cuidado. Personas que dicen, pastor, mira, si tú ponme en la iglesia, ponme a servir, ponme a orar, a lo que quieras, pero no me pongas a leer. Porque a mí me cuesta mucho trabajo la Biblia, pero soy una persona de mucha oración. Entonces, ¿quién te dice que tus oraciones son correctas si no tienes Biblia para encuadrar lo que oras?
Es un peligro terrible. Entonces imagínense que yo hago eso, imagínense que ustedes supieran, yo me paro aquí y les digo, hermanos, yo no leí la Biblia para lo que les voy a predicar. No he leído la Biblia, no sé si lo que voy a decir tiene razón, pero ustedes lo van a comprobar. Pero oré mucho y ayuné, y es más, les voy a decir cosas que siento en mi corazón. Ahí te va un sentir que tengo, Julio, ¿no? Acomódate bien ese bigote, me dice el Señor, ¿no? Y empezamos a decir cosas. Hace años tuvimos experiencias así. Gente que hablaba en el nombre de Dios y decía cosas en el nombre de Dios que no están encuadradas con la palabra. ¿Alguien me está siguiendo? Por eso vemos muchas cosas. Estaba viendo en redes sociales a un pastor que tenía a gente que estaba como amasando cosas en una mesa, ¿no? Estaban amasando cosas y aventaban harina en la cara. La gente pasaba al altar para que le aventaran harina en la cara, harina santa, no sé qué tipo. Y tú dices, ok, o sea, si es una representación el estar amasando y todo, está bonita la representación, pero ya llegar a decir, sí, aviéntenme a mí harina, y veías cómo les llenaban la cara de harina y dices, yo puedo tener muchos sentires, puedo tener muchas emociones, puedo tener muchas cosas. Si esas cosas no están sujetas a la palabra, yo estoy en peligro. La gente que aprende de mí está en peligro. La gente a la que lidero está en peligro. Mi familia está en peligro porque Dios me ha puesto para dirigir a mi familia. Así como no puedo separar al espíritu de la palabra y decir todo es espiritual sin palabra, de la misma manera no puedo separar la palabra del espíritu. Necesito venir a la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que Él me enseñe lo que Él quiere mostrarme acerca de esto. ¿Están conmigo aquí? Ok. Escuchen lo que dice 1 de Juan 4:1. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar del Espíritu, de parte del Espíritu. No les crean. No lo digo yo, lo dice el apóstol Juan. El Espíritu Santo por medio de Juan dice, muchachos, iglesia, no le crean a todo aquel que se para y dice, yo soy pastor, predicador, profeta. No le crean a todos. Ahí está la advertencia. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. ¿Hay falsos profetas en el mundo? ¿Cuántos? Muchos. ¿Y cómo sé? ¿Cómo los voy a distinguir? El apóstol Juan escribe y dice, pónganlos a prueba. Y entonces ya el que tiene espíritu prejuicioso dice, yo lo voy a poner a prueba. No está hablando acerca de tus prejuicios. No es porque te caiga, ya decía yo, por eso como que yo sentía, como que no me hacía clic este cuate, ¿no? Como que, no está hablando acerca de tus sentires. La manera más segura de probar a una persona que viene con un espíritu correcto a enseñar es que cuando yo presto oído a lo que está enseñando, yo pueda darme cuenta y discernir si lo que está hablando es verdaderamente lo que la Biblia dice. Escuche lo que estoy diciendo. No estoy hablando de alguien que predica Biblia, porque el día de hoy en muchos lugares se predica Biblia sin que lo que se predica de la Biblia sea realmente lo que la Biblia quiere decir. Yo puedo traer versículos y soltarlos aquí, una ráfaga de textos bíblicos, y puedo guiar esos versículos hacia donde yo los quiero llevar. Y alguien puede llegar y decir, pero está predicando la palabra. Sí, pero manipulada para llevarte a ti donde yo quiero. Entonces aquí hacen falta dos cosas. Uno, yo necesito escuchar atentamente y comprobar con la misma palabra que lo que está escrito realmente es lo que se está enseñando. Y eso tiene que ver con el hecho, por eso es que nadie en este lugar, y en ninguna iglesia, en ninguna comunidad cristiana, nadie debería conformarse solamente con lo que el pastor predica, sino que cada uno debe tener una vida con la Biblia, donde nosotros podamos aprender estas cosas y pesar con humildad lo que se está diciendo. Eso sí, y no es por una perspectiva personal lo que yo interpreto de la Biblia, porque la Biblia, como lo vimos en la gráfica, se interpreta a sí misma. Un texto me va a mandar a otro y me va a mandar a otro y a otro, y ahí es donde yo voy conociendo lo que realmente cada versículo quiere decir. ¿Qué implica eso? Claro, implica que tú y yo pasemos tiempo con la palabra de Dios, y ese es uno de los problemas del pueblo.
Ese es uno de los problemas de los creyentes el día de hoy. No leemos la Biblia. No queremos leer la Biblia. De repente, si no puedo dormir, digo, bueno, Señor, ayúdame a dormir. Medio abro la Biblia, le pico ahí donde aparece, ¿no? Y en un salmo ya digo, bueno, esto que me arrulle. Y nos acercamos a la Biblia desde una perspectiva muy carnal, buscando respuestas para nosotros mismos. Es que tengo que tomar esta decisión y yo sé que si voy a la palabra voy a encontrar la respuesta. Entonces la Biblia se ha convertido en mi vida un libro de consejos. Ya no es un libro que revela a Cristo, sino es el libro de consejos que debo seguir para tener una buena vida. Jesús no vino a morir en la cruz para que yo tenga una buena vida. Eso es una consecuencia. Él vino a la cruz, murió allí para reconciliarme con el Padre y volverme a la relación correcta con Él, y a través de eso conocerlo y que Él venga a vivir dentro de mí. Y si después de eso, porque no recuerdo con quién platicaba, creo que unas hermanas que visité en la semana, les decía, imagínense todo esto que se habla el día de hoy, de Cristo te quiere bien, el Espíritu Santo te quiere bien, Dios te quiere tener bien. Imagínense a Pablo predicando eso. Voy a poner solo una imagen en nuestra mente. Pablo dijo lo siguiente: naufragué 3 veces, me mordieron serpientes, me quedé sin comer, me encerraron en cárceles, me golpearon un montón de veces, me humillaron, una vez estuvieron a punto de matarme a pedradas, me dieron tantos azotes, y empieza a dar toda una lista de todas las cosas y sufrimientos que él atravesó. Si le quitamos el nombre de Pablo y lo predicamos el día de hoy y decimos, ¿qué piensan, iglesia, de una persona que le ha pasado esta desgracia, tras esta desgracia, tras esta desgracia, tras esta? La mayoría de nosotros diríamos, está pagando algo. ¿Quién sabe qué hizo? ¿Quién sabe qué hizo? Que Dios no lo suelta. Ahí lo trae, y ahí lo trae, porque Dios te quiere bien. Imagínense, si yo me le paro enfrente al apóstol Pablo, a Juan, a Santiago, y le digo, es que yo sé que lo que Dios quiere es que Dios me quiere tener bien. ¡Suc! Bofetada. Porque los primeros que no la pasaron bien fueron ellos. Pero es que esas predicaciones no son populares, o sea, no llenan iglesias, no, pero edifican la vida de la gente. Le muestran a las personas la realidad de Cristo. Ahora, ¿esto quiere decir que Dios nos quiere llevar a todos como a Pablo y saliendo de aquí te va a morder un perro y cosas así? No. Lo que estoy diciendo es que son cosas que pueden suceder. Por lo tanto, cuando yo tomo el texto y lo enfoco solo en el bienestar, vino un pésimo chiste en ese momento a mi mente que lo voy a evitar, lo voy a borrar, pero cuando yo pienso, tomo un texto de la Biblia y solamente lo enfoco en el bienestar de las personas, estoy robando la mitad de las cosas de la verdad de ese texto. Porque toda la Biblia tiene como centro a Cristo, no a mí. Ahora, Dios es Dios bueno, que nos bendice, nos levanta. ¿Alguien puede levantar su mano? ¿Alguien ha sido bendecido? Claro. Porque es bueno. Pero las bendiciones no son el centro, son la añadidura. Así que el día de hoy yo necesito volver a lo que la palabra dice. Y por eso el apóstol Juan dijo, prueben a la gente. Y se necesitan 2 cosas, Biblia y lo otro, el Espíritu Santo. Y necesitamos de aquellos que tienen don de discernimiento de espíritus. Porque entre el pueblo de Dios el don de discernimiento de espíritus es real. No es lo mismo que tener espíritu de sospecha, son 2 cosas distintas. Pero hay gente aquí que tiene don de discernimiento de espíritus y quizás no lo sabe. Porque la persona que está entre el pueblo o las personas que tienen discernimiento de espíritus pueden detectar por medio del Espíritu, no de su prejuicio, no de su idea, pueden detectar por medio del Espíritu Santo con qué espíritu o qué espíritu está influenciando a la persona que enseña. Pero esas cosas también las aprendemos ¿dónde? En la Biblia. La gente el día de hoy somos tan fáciles de engañar, tan fáciles de engañar. Me gusta poner ejemplos porque creo que esto puede traer luz a la gente. Pero este año estuvimos en una conferencia muy grande
y escuchamos a un predicador que es sumamente popular decir algo que es muy peligroso, porque es herético, dijo una herejía brutal. Y lo peor no fue la herejía, sino escuchar a un auditorio de aproximadamente 10,000 personas gritar amén. Y entonces es donde nosotros volteamos y decimos, pues el problema no lo tiene solo el que está predicando herejías, sino el pueblo que no discierne. ¿Por qué? Porque puede haber mucho espíritu y poca Biblia, o mucha Biblia y poco espíritu. No los podemos separar, tienen que ir de la mano. El Espíritu Santo quiere revelarnos lo que Él escribió en la palabra. Él desea, por eso ahora la Biblia está al alcance de tantas personas, porque Él es el que está haciendo que llegue a toda la gente, porque quiere revelar a Cristo a través de lo que Él escribió, a través de lo que Él inspiró. Él sabe que la única luz que la gente necesita, que la única puerta de salida, que la única puerta de entrada, que el único vínculo, el único medio para que la humanidad vuelva a Dios, solo es uno, Jesucristo. Y el Espíritu Santo está moviendo personas, está moviendo comunidades, organizaciones a llevar la palabra a cada rincón de la tierra para que todas las personas tengan acceso, y a través de eso Él les pueda revelar la hermosura y belleza de la persona más preciosa, más hermosa que ha pisado esta tierra, que es Jesucristo nuestro Señor. Le damos un aplauso a nuestro Señor Jesús. La palabra inspirada, es decir, la palabra de Dios, necesita convertirse también en palabra recibida, que es lo que yo les decía hace un rato. No vienes a este lugar solo a adquirir conocimiento, vienes a este lugar, o sea, debemos reunirnos alrededor de la palabra para recibir la palabra que el Espíritu Santo nos quiere dar acerca de la persona de Cristo y de su voluntad. Tenemos que reunirnos alrededor de la persona de Jesús. Escuche lo que dice Colosenses 3:16. Dice esto: que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Lo repito, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Que el mensaje de Jesús, no las ideas de una persona, no las frases de domingo de un motivador, no las frases de domingo de un predicador, no, que el mensaje de Cristo llene nuestras vidas, que llene sus vidas, y su mensaje está en su palabra. Que llene nuestras vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. En otra versión, este texto dice que la palabra de Dios more, habite, haga su casa en ustedes. No está hablando acerca de que de repente debo leer un poco, sino está hablando acerca de ser inundado de la palabra de Dios, de no ponerle límites. Este pasaje lo leímos en los grupos en casa e hicimos un ejercicio en grupos en casa que ahorita más adelante vamos a hacer aquí también. Pero nos metimos a este pasaje, tomamos 5 minutos, 7 minutos más y nos metimos a estudiar un poquito más adentro y encontramos cosas maravillosas. Porque la Biblia enseña que nosotros debemos ser llenos de la palabra de Dios. No solamente debemos ser llenos del Espíritu, sino llenos también de su palabra. Y esto no tiene que ver con soberbia espiritual y decir yo conozco mucha Biblia, yo eso ya lo escuché, yo esto, no, tiene que ser con el hecho de saber que cada vez que nos acercamos a la Biblia hay riqueza de Cristo que está entrando y está creciendo en nosotros. Por eso el apóstol escribe eso, dice que la riqueza del mensaje llene sus vidas, y entonces dice enséñense y aconséjense conforme a esa riqueza, no conforme a tu experiencia. A veces la gente se acerca a nosotros, nos pide consejo porque somos hermanos en la fe y dice, le voy a preguntar a esa hermana, se ve que es bien espiritual, yo la he visto que está en la iglesia, y la hermana te empieza a aconsejar conforme a su experiencia, pero su experiencia no necesariamente va a ser la tuya. Por eso la consejería que se da en la iglesia no se llama simplemente consejería espiritual, se llama consejería, debe ser consejería bíblica. Porque yo debo llevar a la persona las verdades de la palabra, porque mis experiencias no van a transformar a nadie. Pueden animarte, pueden ayudarte a darte cuenta que lo que Dios hizo conmigo lo puede hacer en ti, pero lo que va a transformar la vida de una persona es la palabra, no mi experiencia. Por eso el pasaje dice, aconséjense y enséñense con la sabiduría que viene de la riqueza del mensaje de Cristo que está llenando sus vidas.
Y luego como una consecuencia de esto dice, canten himnos, canten salmos, canten canciones espirituales, canten ese tipo de cosas. No salgas de aquí a cantar cosas que no deberías. Y por favor no me malentiendan, yo no soy un tipo, el policía que va detrás y que estás escuchando y a ver, muéstrame tu lista de Spotify. Nada, un día escuché a un pastor que hacía eso, ¿no? Con la gente de su iglesia, decía, a ver, así de la nada, enséñame tu Spotify. Y le revisaba todo, ¿no? Y yo digo, ok, si a ti te funciona está bien, brother, qué cansado, la neta. O sea, qué cansado estar detrás de las personas. Mejor enséñale a la gente y que la gente tome las decisiones que deba tomar. Pero el apóstol enseña esto, el Espíritu Santo dice, deberías cantar, lo que cantes, lo que salga de tu boca, lo que hables, debería ser el resultado de la riqueza que llenó tu corazón. Porque la Biblia enseña que de la abundancia del corazón, habla la boca. Es que estoy lleno de la palabra de Dios. Y te subes y se escucha ahí un tumbado. Pero aparte de eso es acá, ¿no? Mal pronunciado, mal cantado, mal mensaje, mal todo, pero estás lleno de la palabra. No es verdad. Solo te engañas tú. Yo puedo estar en mi casa, otra persona, tu hermano en la fe, va a estar en su casa descansando sin ningún. El que se engaña eres tú. Yo soy el que me engaño. Porque de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Es una verdad irrefutable. Irrefutable. Sigo adelante. Podemos tener la Biblia en nuestra mano sin que la palabra esté gobernando nuestro interior. Yo puedo llevar la palabra de Dios en mis manos, puedo enseñarla sin que realmente la palabra esté gobernando mi corazón. Podemos conocer lo que dice acerca del perdón y continuar resentidos. Y entonces le dices a una persona, es que deberías perdonar, y nos dicen cosas como, es que yo sé que debo perdonar, pero continúo resentido, porque saber no es suficiente. Podemos conocer lo que dice acerca de la ansiedad y continuar gobernados por los temores. Podemos seguir gobernados por temores a pesar de que la Biblia dice, no temas. A pesar de que la palabra dice en Filipenses 4:6, un texto que es medicina, no está aquí en mi bosquejo, pero solamente para bendecir a la gente, abracen ese pasaje. Si traen su Biblia o lo quieren subrayar en su dispositivo, está bien, pero esto es medicina. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Siguiente texto, el 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y yo puedo ver ese pasaje y aún así leerlo, conocerlo y estar ansioso el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no me está revelando lo que está allí. Necesito eso. Podemos conocer lo que dice acerca de nuestra identidad y seguir viviendo para conseguir la aprobación de los que nos rodean. Miren, queridos, en este tema nadie debería confundirse. Todos aquí hemos buscado la aprobación o la estamos buscando. Eso a lo que muchas veces tú y yo llamamos hambre de crecimiento no es otra cosa más que un deseo interno de querer demostrar algo. Cuando Dios lo sana, te das cuenta que tu crecimiento descansa en la voluntad de Dios. Tú haces lo tuyo, pero confías en los procesos de Dios. Cuando depende de ti porque hay una herida, entonces tienes un deseo desenfrenado de crecer porque hay algo dentro que quiere que demostremos que somos capaces. Ahora les voy a decir un secreto que no debería decirles, pero la mayoría de los pastores sufrimos de eso. La mayoría de los pastores, muchas de las cosas que en algún momento hicimos o estamos haciendo, y sé, y tengo que decir esto con mucho cuidado, pueden ser motivadas por el hecho de decir, necesito demostrarme a mí mismo y a otros que Dios está conmigo.
y que soy el hombre que Dios eligió, entonces necesito trabajar arduamente. Por eso se volvió todo este rollo toda esta fascinación por las mega iglesias. Yo no tengo ningún problema con el crecimiento numérico, me encanta ver iglesias, que la iglesia se reúna y tanta gente cantando, pero cada pastor sabe cuando todo lo que hace, actividades, formas de predicar, de enseñar, lo está haciendo para que la gente siga probando su ministerio y que la gente no se vaya. La gente lo sabe, el pastor lo sabe, y es algo en lo que el Espíritu Santo amorosamente nos va cuidando de nosotros mismos. Si nos pasa a nosotros, le puede pasar a cualquiera. Tú podrías ser la excepción. Ojalá el día de hoy tú estés lo suficientemente sano en tu identidad, que no estés buscando la aprobación de nadie, ni demostrarle nada a nadie. Y yo quiero decirte esto, que el Espíritu Santo nos ayude a todos, nos libere de este deseo de aprobación. Cuando empezamos a ver la hermosura de Jesús, entonces nos damos cuenta que no necesitamos ser aprobados por nadie, porque aquel que importaba ya nos aprobó. Porque en Cristo todos aquellos que creen han sido aprobados por el Padre. Amén. Le damos un aplauso al Señor Jesús. La palabra nos da un fundamento objetivo. La Biblia te va a dar un fundamento objetivo para las cosas, para el matrimonio, para la vida diaria, para las relaciones interpersonales, para los negocios. Te va a dar un fundamento objetivo, pero no confundamos, los principios bíblicos no sirven si no está la base. O sea, en la vida práctica, la Biblia, si la Biblia te dice, si sumas 2 más 2 te va a dar 4, no importa si un incrédulo hace eso, le va a funcionar, porque los principios son eternos, se sostienen. Pero si no tienes la base, es decir, que ese principio realmente te está dirigiendo no a que sumes 4, sino a que llegues a Cristo, te estarás perdiendo la mitad de las cosas y la verdadera riqueza que Dios está enseñando. Esto especialmente es importante cuando hablamos del Espíritu Santo. La pregunta que debo hacerme es esta: ¿cómo sé si algo que estoy sintiendo procede realmente de Dios? Pregúntate eso. ¿Cómo sabes si algo que estás sintiendo realmente viene de Dios? ¿Cómo lo evalúas? No me digas, o sea, no pienses en lo que debería ser, piensa en lo que haces. Regularmente tú, ¿cómo mides eso? ¿Cómo sé si algo que estoy percibiendo, sintiendo, viene verdaderamente de Dios? La mayoría de nosotros podríamos decir, bueno, es que lo sientes, como que tienes una certeza, como que lo sientes. Creo que la mayoría podríamos decir eso, pero yo creo que eso es peligroso. Bueno, no lo creo yo, la Biblia enseña que es peligroso. Por eso el Espíritu Santo nos dio un nuevo corazón, o nos da un nuevo corazón capaz de recibir la palabra y entenderla, para que no sean mis corazonadas las que dirigen mi voluntad, sino la palabra de Dios. Cuando tú tienes que tomar decisiones importantes, regularmente, ¿cómo lo haces? Algunos responderán, yo oro y le pido a Dios respuesta, y le pido a Dios a lo mejor que me muestre una señal, y está bien. Pero si en la ecuación la palabra de Dios no está, aún la señal, tú podrías interpretarla de manera equivocada. Es más, podrías llamar señal a algo que no es señal. Dios dejó conciencia en ti. Él te ha dado conciencia. Hay cosas que ofenden la conciencia, ¿no? Que tú dices, no, es que esto no puede ser. Están atacando directamente tu conciencia. Bueno, ¿en qué área del ser está la conciencia humana? En el espíritu. Tu conciencia está en tu espíritu humano. Ahí está. Todas las personas tienen conciencia. ¿Para qué? Para que podamos discernir peligros y cosas que pueden ser claramente ofensivas. Por eso es que muchos de nosotros, aún sin la Biblia, sabíamos lo que estábamos haciendo mal,
No porque lo dijera el constructo social, sino porque tu conciencia te dice, esto está mal. Tú ves a los niños, estaba viendo el video de un niño pequeñito que está recargado, es un niño como de 6 años, está recargado en el muro de su casa tapando algo y su papá lo empieza a grabar y le dice, ¿qué estás escondiendo, Matías? Y el niño no se quiere mover, le dice, te pido por favor que te muevas, y se corre un paso para acá y el niño había hecho un dibujo en el muro. Y entonces el papá le dice, como que lo está poniendo a prueba, y le dice, ¿qué es eso, Matías? ¿Qué significa tu dibujo? Eran 2 personas y dice, papá y Matías. Y entonces el papá, de manera muy amorosa, le dice, tú sabes perfectamente, dice, me encanta tu dibujo, te quedó muy bonito. La siguiente vez que quieras dibujar algo, lo puedes hacer en tu libreta, no debemos rayar las paredes. ¿Por qué el niño estaba escondiendo eso? Porque sabe, la conciencia está ahí. Así que uno de los filtros que usamos es la conciencia. El Espíritu Santo va a hablar a tu conciencia. El Espíritu Santo nunca irá en contra de tu conciencia. Por eso cuando escuches a alguien que viene, no importa quién sea, de verdad no importa quién sea. Humanamente no importa, porque el único perfecto es Jesucristo. Humanamente no importa quién sea. Por eso Pablo dijo, si bajaran aún los ángeles a hablar cosas que no son, esos ángeles sean malditos. No importa, es que tuvo una aparición y si eso está atacando tu conciencia, va en contra de tu conciencia, piénsalo. Segunda manera de filtrar las cosas. ¿Cómo sé que algo viene de parte de Dios? Tengo la palabra. Es que ya oré, es que siento, no, qué bueno que oraste. Lo que oraste y crees que escuchaste, porque en la oración hay que guardar silencio para escuchar a Dios. Lo que crees que escuchaste, ¿va de la mano o contrapone lo que está escrito en la Biblia? Es que ni siquiera lo sé, porque no la leo. Bueno, si este es tu caso, porque vas iniciando en la fe, porque no conoces toda la palabra, porque eres pequeño en la fe, es entendible. Y te acercas a alguien que tiene más conocimiento y le preguntas acerca de este tema conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero hay maneras de pesar eso. ¿Cómo sé que lo que siento viene de Dios? Para los jóvenes que están aquí, ¿cómo saben que esa pareja, cómo saben que esa chica, cómo saben que ese chico realmente es la persona que Dios tiene? Pastor, es que yo la veo y yo siento que se me mueve algo, no sé cómo explicarle. Yo siento aquí adentro algo que... El día de hoy da miedo, ¿no? Da miedo hablar de muchas de las cosas que pasan, porque lo que hoy llaman red flags, estas banderas rojas, las encontramos no solo con los jóvenes en sus relaciones, sino en muchas relaciones de amistad, de sociedades. Hay señales claras que te dicen, esto está equivocado. Pero como mi sentir, mis ganas me dicen otra cosa, termino haciendo mi voluntad. Hago mi voluntad y regularmente no sé qué es lo que pasa cuando haces tu voluntad. ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando haces tu voluntad? Voy a lanzar así algo a ver si pega. Regularmente cuando hacemos nuestra voluntad, las cosas salen mal. Y ahí venimos a ver quién nos ayuda a remendar, a tapar el hoyo que acabamos de abrir. El arquitecto te dijo, esa columna no es suficiente, necesitas cierto tipo de material. El ingeniero te dijo, hay que hacer estas cosas. Tú dices, no, porque yo no quiero gastar tanto, mejor vamos a hacer esto. Me voy a contratar a otro arquitecto que me dé la razón en lo que yo quiero. Y a rato se viene el techo encima de la gente que vive ahí. Y ahora hay un problema más grande, porque fuiste en contra de cosas que Dios puso objetivamente para que pudieras no estar adivinando y dando palos de ciego, sino para caminar con certeza, tu conciencia y la palabra. Y mi conciencia debe venir y ser clara, debe estar amoldada a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Alguien me sigue aquí? Juan 17:17 dice esto: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así que hay algo que debemos saber. Escuchen esto: el Espíritu Santo nunca me va a guiar contra el carácter de Cristo.
Nunca. Si yo veo el carácter de Cristo en la palabra, el Espíritu Santo nunca me va a llevar por algo contrario a Él. Jamás. El Espíritu Santo nunca me va a llevar contra la verdad establecida en la Biblia, contra la verdad revelada. Nunca. El Espíritu Santo nunca me va a guiar hacia el pecado. Jamás. Donde Él diga, bueno, este pecado es excusado, ¿no? Porque bueno, pues no eres tan malo o no es tan grave. Jamás. Nunca, el Espíritu Santo nunca me va a guiar ahí. El Espíritu Santo nunca me va a guiar hacia algo contrario a lo que Él mismo inspiró. Nunca. Jesús dijo, Padre, santifícalos por medio de tu Espíritu y por medio de la palabra. Tu palabra es la verdad. Así que el Espíritu Santo nunca va a contradecir lo que está escrito. Por eso es que yo debo llevar mi corazón ahí. Y quiero terminar con esto. Realmente, ¿saben qué? Me quedé en el punto 1. Seguimos la siguiente semana seguramente. Pero quiero hacer un ejercicio con ustedes, ¿ok? ¿Podemos hacerlo? ¿Me dan 10 minutos? Ok. Le voy a pedir a los chicos que pongan una página aquí en la pantalla. Cuando hay personas que dicen, es que a mí me cuesta mucho trabajo como entender, leer la Biblia, aprender, ¿cómo hago con eso? ¿No? Bueno, durante muchas ocasiones, sobre todo en tiempos más atrás, en años atrás, muchos de nosotros teníamos que invertir, y todavía hay que invertir en diccionarios bíblicos y concordancias. Hay que hacerlo porque vale la pena. Todo eso nos ayuda a estudiar mejor la Biblia, Biblias de estudio y todas estas cosas. Pero hay herramientas que están al alcance de cualquier persona. Solo hacen falta ganas. Eso es todo. ¿Tenemos la página, chicos? ¿O todavía no? Que les dé un momentito. Bueno, mientras ellos están buscando esta página, ahorita lo van a colocar ahí. Quiero que escuchen esto. Necesitamos al Espíritu Santo para ver a Jesús en la Biblia. El Espíritu Santo no solamente quiere mostrarte la verdad de un texto, sino a Cristo en los textos. Entonces yo necesito que el Espíritu Santo me guíe hacia Jesús en lo que está escrito. Y no importa el tipo de texto que aparezca, por extraño que sea, yo necesito pedirle al Espíritu Santo que me dirija hacia la persona de Jesús. Esto que les estoy diciendo quizás el día de hoy no está emocionando absolutamente a nadie en este lugar, pero está bien. Mientras esto te sirva para edificar tu fe, está bien lo que sigue. Aquí está. Bueno, vamos juntos, vamos a leer un pasaje, ¿ok? Esto es Éxodo. Vamos a leer Éxodo 17 del 1 al 7. Y vamos a desmenuzar un poco ese pasaje, ¿ok? ¿Están conmigo o no? No me espanten. Ok. Del 1 al 7, escuchen. Dice esto, versículo 1. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. ¿Por orden de quién? Del Señor. ¿Podemos poner la cita y luego volver a esto? ¿O es demasiado problema? Eso, son unos genios, los amo. A ver, para que me vayan siguiendo. Los que puedan también en su disposición, ahí está. Dice, por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim. Pero allí, ¿qué pasaba allí? No había agua. ¿Sí? En ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió ¿a qué? A quejarse. En otra versión dice a murmurar contra Moisés. Es increíble cómo la queja y la murmuración son hermanas, ¿no? A quejarse contra Moisés diciendo, danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor. ¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos de los ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti, ¿sobre qué? Sobre la roca, y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo, dice, golpea la roca y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó,
y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Volvamos a la página, por favor. Esto se llama Biblia interlineal. Ustedes pueden entrar a Google y poner Éxodo 17 del 1 al 7 interlineal y les va a aparecer un link donde van a entrar y va a aparecer esto. Todas estas figuritas que ustedes ven en este lugar, en esta pantalla, son palabras en hebreo, en el idioma original en que fue escrito ese pasaje. Y si se dan cuenta y son observadores, encima de cada una de las palabras en hebreo hay un número en color azul. Ese número en color azul, al darle clic, nos enseña cuál es el significado de esa palabra. ¿Ok? ¿Fui claro en la explicación? Esto es gratis. No se cobra por esto en el internet. ¿Vale? Entonces el pasaje está arriba, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. Y bueno, podemos adelantar hacia el versículo 6, ahí donde dice versículo, hijo, en la misma pantalla. A ver si lo puedes regresar. ¿Sí o no? Allá arribita decía, vienen como las opciones. Es que quitaste la pantalla, no te puedo explicar. Ahí está. Ah, ¿qué? Me están poniendo a prueba, ¿no? Ok, ahí está el 17.1. Arriba dice versículo, hijo, allá en la flechita, ¿ya viste? Allá en la esquina hay una flechita y le vas a poner 6, versículo 6, por favor, y lo regresas. Ahí está, gracias. Fíjense, dice: he aquí que yo estaré, dice ahí arriba donde dice Éxodo 17:6, dice: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ok, ahora lo que yo tengo que hacer aquí, me llama la atención algo en el pasaje, y lo que yo voy a buscar, por ejemplo en este caso, voy a buscar la palabra peña, o en este caso voy a buscar la palabra roca. Aquí está, el 6697. ¿Le puedes dar clic, hijo? En el 6697, por favor. Paciencia todos, todos paciencia. $66, eran 97, ¿no? Porque ahí dice afilados, la anterior, 6697. Es que acá está, pero bueno, aquí está, miren: afilados, Dios poderoso, filo, fortaleza. Y aquí empieza a aparecer peñasco, peña, piedra, refugio, roca. Si ustedes van más abajo en esta página, vamos bajando, se van a encontrar con la opción donde ustedes pueden picar sobre la palabra y les va a aparecer todos los pasajes donde aparece la misma palabra o un sinónimo de esa palabra. Eso se llama concordancia. Ahí es donde yo voy viendo el significado de una palabra y aparece en cuántos pasajes aparece. Pero empieza a aparecer algo interesante. ¿Qué es lo que pasaba en el contexto? La pregunta es: ¿dónde está Jesús en este pasaje? Es la pregunta que yo les lanzo a ustedes. ¿Dónde está Cristo en este pasaje? ¿Por qué en la roca? Porque Él es la roca. Pero no todas las veces que la Biblia diga roca
se va a referir a la misma expresión. Yo sé que Cristo es la roca, pero ¿cómo sé que este pasaje está diciendo que Jesús es la roca? Porque de él mana la vida, porque es agua viva, por todas estas cosas. Ok. Pero habrá otro pasaje que a mí me enseñe, para que yo tenga una interpretación correcta, que se refiere a Jesús. Él nos quita la sed. Claro, es que todo lo que ustedes están diciendo es verdad. Lo que yo estoy haciendo, y quiero que entendamos, yo no estoy cuestionando que lo que ustedes digan es verdad. Lo que están diciendo es verdad. ¿Cómo sé que este versículo me está llevando hacia Jesús? ¿Ok? Entonces empezamos a decir, perfecto, el pueblo tenía sed y no había nada de beber. Y entonces Dios le dijo a Moisés, golpea la roca y de ahí brotarán corrientes de aguas y todo el pueblo beberá y se les quitará la sed. Y entonces todos podemos decir, claro, porque Cristo dijo que el que venga y beba de él no tendrá sed jamás, que aquel que crea en él, de su interior correrán ríos de agua viva. Perfecto, está bien. Y alguien más dijo, porque Cristo es la roca. Perfecto, pero no todas las veces que aparece la palabra peña o roca se refiere a lo mismo. Y ahí es donde vienen las interpretaciones personales, que pueden ser peligrosas. Sin embargo, sí hay un pasaje que es hermano de este pasaje y que me enseña que está hablando de lo que estamos diciendo. Y ese pasaje está en el Nuevo Testamento. Ese pasaje es 1 Corintios 10:4. Ponga atención. Dice arriba, esto lo escribió el apóstol Pablo mucho tiempo después. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que ahora no tengo duda de que el pasaje, de lo que esa experiencia que Moisés tuvo, no se trataba de Moisés y de su generación, sino que estaba apuntando a una verdad más alta. ¿A quién? A Jesús. Pero ¿qué es lo que regularmente hacemos? Tomamos ese pasaje, yo tomo ese pasaje, lo aíslo y empiezo a hablar acerca de cómo Dios puede proveernos en medio del desierto, en medio de nuestras necesidades, lo cual es real. Pero ese pasaje no está hablando solamente de que Dios nos puede dar agua en medio del desierto, está apuntando a una verdad más alta. ¿Cuál es esa verdad? ¿Alguien me está siguiendo aquí? Está hablándome acerca de Jesús. Así que cuando yo predico ese pasaje, enfocado en ese pasaje, y no veo a Cristo en el pasaje, al aislar el pasaje, estoy contando la mitad de la verdad. Y cuando termine de predicar que Dios, escuchen esto, yo empiezo a predicar y digo, porque así como Dios le dio agua en el desierto a los israelitas, Dios también te va a proveer a ti en medio de circunstancias. Y toda la gente, amén, y aplaude. ¿En quién estoy enfocando la enseñanza? En ti. Y aunque sea verdad que Dios puede darnos de beber en el desierto, estoy enfocándome en ti. Y tú no eres el centro del pasaje, es Jesús. El Espíritu Santo no inspiró la Biblia para llevarme a mí mismo, inspiró la Biblia para llevarme a Cristo. Y ese pasaje enseña otras cosas. Moisés, Dios le dice, en el primer pasaje que leímos de Éxodo, ¿qué dijo Dios? ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Dónde iba a estar Dios? ¿Se acuerdan? Dice, yo estaré allí delante de ti sobre la roca. Golpea la roca y dará agua. La roca tenía que ser golpeada para dar vida. ¿Vamos hilando o no? Así que lo que Moisés vivió no se trata de mí. Es un aviso.
es una sombra. Dios está diciendo, la roca tendrá que ser golpeada para dar vida. Pero no lo vieron. Por eso Jesús dijo, ustedes estudian y estudian y estudian la Biblia porque creen que ahí está la vida, pero no me ven. Y por eso Dios le dice, yo estaré de pie delante de ti sobre la roca, no a tu nivel, sobre el juicio de Dios sobre la roca. Ahora, la roca, ¿por qué fue golpeada? ¿Cuál fue la razón por la que la roca fue golpeada? ¿Para saciar la sed del pueblo? ¿O qué motivó a Dios que le dijo a Moisés, golpea la roca? ¿Alguien que se atreva? Lo que piensen. Ok. Está anunciando lo que iba a pasar con Jesús, pero ¿por qué? Por eso eres anciano de la iglesia. Dios no le dijo a Moisés, golpea la roca para saciar la sed del pueblo, porque el pueblo fuera la finalidad. La roca fue golpeada porque el pueblo pecó contra Dios, quejándose y murmurando. Lo que provocó el golpe fue la murmuración de la gente, la queja, su pecado. Díganme la historia de quién está contando. Por eso cuando me acerco, una cosa es entender el significado que la concordancia me enseña y ver dónde, en todos los versículos donde aparece, eso me va a ayudar a entender el lenguaje y la palabra y el significado. Pero el Espíritu Santo es el que nos revela a la persona, porque en la concordancia no viene ninguna de estas explicaciones, pero esta explicación la da la misma palabra. ¿Por qué? Porque hay otros pasajes que apuntan a esto. Isaías 53:5, Zacarías 13:17. Primero Isaías. Les pedí 10 minutos, ya me comí 10 minutos más. Isaías 53:5, ¿lo tenemos, chicos? Ponlo normal, hijo, ponlo normal, ya no necesito que lo pongan aquí en esto, ponlo normal. Isaías 53:5 dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y luego Zacarías Zacarías 13 versículo 7, escuche. Despierta, oh espada, contra mi pastor, contra el pastor, el hombre quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mata al pastor y las ovejas se dispersarán y me volveré contra los corderos. Así que una y otra vez la Biblia nos está empujando ¿hacia dónde? Hacia Jesús, todo el tiempo. La iglesia el día de hoy está desnutrida porque enfoca las enseñanzas en sí misma. El creyente no logra ver la hermosura de Jesús y Jesús ya no cautiva a los creyentes,
porque los creyentes buscamos predicaciones que nos animen, que nos impulsen, de autoayuda. Sí, sí, pastor, está muy interesante todo esto, pero dime cómo arreglo esto, dame los consejitos que necesito. Y estamos dejando de ver a Jesús. Cuando Jesús dijo que la palabra lo único que hace es dar testimonio de Él. Ahora, los golpes fueron para el pastor, el golpe fue para la roca a causa del pueblo. ¿Y quién bebió? ¿La roca bebió? ¿Quién disfrutó el agua? ¿La roca? El pueblo. Así que el golpe y el azote de Dios fue sobre Jesús. ¿Y quién recibe el beneficio? Nosotros. Toda palabra, toda la Biblia es inspirada por Dios y siempre nos está dirigiendo al mismo lugar, a la misma persona. ¿Por qué? Porque su belleza es tan grande y tan vasta, que entre más nos metemos a la palabra, más hermoso se vuelve Jesús. Y esto es con lo que termino. La razón por la que una persona abandona el pecado voluntariamente, ese pecado con el que lucha y ha luchado tanto tiempo, su orgullo, soberbia, todo lo que tenga, su vanidad, todo ese pecado que nos hace tropezar, la razón por la que una persona se determina en la fuerza del Espíritu Santo a decir: Señor, yo soy vencedor y abandono este pecado, renuncio, es porque encontró algo más placentero que el mismo pecado. Si yo no encuentro algo superior al placer que el pecado me da, porque no nos vamos a dar golpes de pecho, la gente peca porque el pecado genera cierto placer, por eso pecamos. Si yo no encuentro algo que me dé más placer que el mismo pecado, nunca lo voy a abandonar. Y la única manera de hallar algo más placentero que el pecado es encontrarme con Jesús. Y la única manera de conocer a Cristo y su belleza es que el Espíritu Santo me revele la palabra y la palabra me revele a Cristo. Así que la lucha que tienes con el pecado no es porque seas débil y seas así un bueno para nada y digas: yo no puedo, no, sino porque no has encontrado en Cristo un placer más elevado que tu propio pecado. Y no has encontrado en Cristo eso porque no lo ves. Porque no, cuando lees la Biblia no estás buscando a Jesús, te estás buscando a ti. Ese es el problema de la iglesia actual. Por eso la iglesia está anémica. Pero le dije a mi esposa: el problema es que sé que muchas predicaciones van a resonar y a llenar y llenan auditorios y masas van, está bien. Cuando venga la persecución, nadie se va a acordar y va a decir: yo me acuerdo que mi pastor dijo: cree en ti mismo. Sí, voy a creer en mí mismo y por eso me voy a librar de la persecución. Nadie. Cuando vengan las dificultades de la vida, no te vas a poder asir de ti mismo. Te tendrás que aferrar a lo que conoces de Cristo. Y si lo que conoces de Cristo es pequeño, no tendrás nada a que aferrarte. ¿Tiene sentido? Así que la roca que sacia nuestra sed fue golpeada por nuestra causa. Honremos esa roca. ¿Cómo lo podemos hacer? Él quiere ser conocido. Te puso todo. Él quiere revelarse a tu vida. Amén. Le damos un aplauso al Señor Jesús.